Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarlo a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Agárrate, estamos estrenando spot de Jesús Reyes y bueno, aprovecho para recomendarte, si quieres hacer una cita con el mejor estilista del sur de la Florida, que es Caloyero Tramonte, hazla a través de su página web, que es turred.com, o a través de su aplicación, que también es Turred. Siempre recomiendo mejor la aplicación de Caloyero, porque por la aplicación le puedes hacer seguimiento a todos los tratamientos que te hagas con Caloyero. Haz la cita con anticipación y una vez que la tengas, trata de ser puntual. Regresamos con Agárrate, y al régimen de Nicolás Maduro se le volaron hoy los tapones definitivamente y ponen a Tarek William Saab, que es el fiscal del régimen, a enfrentar estas barbaridades, es decir, a develarlas, a dar la cara. Y pues hoy vamos a... Es largo, la rueda de prensa es larga, la que dio Tarek William Saab, para anunciar los delitos, los crímenes cometidos por el comando de campaña, los miembros del comando de campaña de María Corina Machado. Pero es que hay en esto, nada es casualidad. Primero, que mañana ya es 21 de marzo y María Corina Machado anunció que va a inscribir su candidatura. Nadie conoce la estrategia porque nadie debe conocerla. Eso me parece que es lo ideal. Nadie debe saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que tiene planificado María Corina Machado para la inscripción, porque obviamente está inhabilitada y CNE la tiene inhabilitada, no le van a permitir inscribirse, pero ¿cuál va a ser la estrategia? Pero lo más importante para mí, en mi análisis, es la reunión que habría tenido María Corina Machado con Manuel Rosales el día de ayer. Se había anunciado que el martes, es decir, ayer, Manuel Rosales iba a estar en Caracas para unas reuniones. Este es el portal, creo que de NTN 24, que titula María Corina Machado se reunió con Manuel Rosales. ¿De qué hablaron? Hoy le hicieron la pregunta a María Corina Machado y evadió la respuesta. Hay portales que dicen que no hubo tal reunión. Manuel Rosales parece que también ha negado que hubo la reunión. Pero todas estas negativas y toda esta falta de información es porque haya habido o no haya habido reunión entre María Corina Machado y Manuel Rosales, no hubo acuerdo. El acuerdo que el régimen quiere. ¿Cuál es el acuerdo que el régimen quiere? Que María Corina delegue en Manuel Rosales la batuta de la candidatura presidencial de la oposición. Y María Corina Machado no lo va a hacer. Hoy fue bien clara en lo que declaró en la rueda de prensa que dio después de esta persecución que dio con la detención de dos de los dirigentes más importantes de 20 Venezuela, que son Henry Alviares y Dignora Hernández. Que por cierto, una mujer policía, ahí tienen ustedes a Dignora, ha estado con nosotros en muchísimas oportunidades. Dignora es una mujer realmente valiente, pero es una mujer humilde y que ha estado al lado de María Corina Machado y de lo que significa María Corina, el proyecto de María Corina Machado ha estado siempre al lado de ella. Bueno, Dignora, que creo que es del estado de Yaracuy, por cierto. Dignora fue detenida hoy de una forma brutal y por una mujer que la golpeó. Se ve en el video cómo la golpea. Pero yo quiero compartir con ustedes toda la rueda de prensa que dio Tarek William Saab el día de hoy, porque ahí tuvo varias caídas que no aguantan una revisioncita. Y quizás, yo no sé si es por ignorancia o porque ya se les acabó el guión, el libreto lo tienen agotado, el libreto de las supuestas conspiraciones, golpes de Estado, los homicidios, los magnicidios, ya todo eso se les agotó y sobre todo se les agotó la credibilidad, en el sentido de que ya nadie les cree. Y va a pasar algún día, va a pasar
como el cuento este creo que ahí viene Pedro, ahí viene Pedro, ahí viene Pedro, y nadie creía que venía Pedro hasta que llegó Pedro, un cuento que nos echaban cuando estábamos chiquitos. Bueno, pero vamos a comenzar a escucharlo y yo le voy a pedir a producción que detenga el video para yo hacer los comentarios necesarios en esta cantidad de mentiras que se dijeron en la rueda de prensa. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Tal como hemos venido de manera programada, yo diría también progresiva, ininterrumpida, parte de nuestro deber como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, en este deber siempre de comunicar, de informar en tiempo real de las acciones de carácter judicial, las informaciones de carácter... La palabra programada que dijo al principio es tal cual. Esto es, cuando uno programa, lo que se programa son programas, lo que se programa son shows. Tú no puedes programar detenciones, tú no puedes programar un acto judicial, eso no se programa. Pero ahí se delató la forma programada en que están haciendo esto. Es una estrategia. Si María Corina no reacciona con esto, hacemos esto. Si no reacciona con esto, hacemos esto. Eso es la programación. A esa programación se refiere Tarek William Saab. Lo que tienen predestinado, si María Corina no termina de tirar la toalla y decir, yo no voy a ser candidata. Sigamos. Al mismo tiempo estructural para garantizar, que es lo más importante, la estabilidad política de Venezuela, la paz ciudadana, la convivencia pacífica. Hemos visto cómo a partir del 1 de enero a la fecha se ha recrudecido la acción de grupos obviamente minoritarios y repudiados a nivel nacional, en tanto no son grupos llamados al debate, a presentar proyectos y programas de gobierno, a buscar en asambleas populares ganar adeptos, sino tal como lo hemos ido mostrando con pruebas, con evidencia, con elementos de convicción, con detenidos que a la vez son personas que cooperan con el Ministerio Público, con los órganos auxiliares de... Páralo un momentico ahí. Él dice, y se está refiriendo a María Corina Machado, que ella no hace asambleas para plantear proyectos, pero es que lo que los tiene a ellos enfermos son las asambleas. Lo que los tiene a ellos enfermos es que cada vez que María Corina Machado se presenta en algún lugar, pues la convocatoria no se puede tapar con un dedo, la convocatoria que logra María Corina Machado. Entonces, no puedes ser tan descarado, Tarek William Saab, como para decir que es que no se hacen asambleas, que esta gente, cuando te refieres a esta gente es a María Corina Machado, a 20 Venezuela, que no hacen asambleas, porque lo que los tiene a ustedes ardidos son las benditas asambleas, precisamente. Es la cantidad de gente que se reúnen en esas asambleas y hablan ahí de actos que vienen ocurriendo desde el 1 de enero. ¿Cuáles actos han sido esos? ¿Dónde están las imágenes de los actos vandálicos, de terroristas, de supuestas confrontaciones en las calles? ¿Dónde están esos actos? Porque esas informaciones no salen en ninguna parte, no hay imágenes, no hay registro. De lo que hay registro es precisamente de las asambleas que dices que no se están haciendo. De eso es que hay registro. Vamos a seguir. Justicia, confesando y develando planes realmente brutales, sumamente ajenos a la identidad del venezolano, que es una identidad de trabajo, de estudio, de buen humor. Estas son personas ganadas al odio, a la venganza, a la revancha, a la envidia, que, como vimos, nosotros presentamos a varios oficiales de retirados que en su momento dijimos las 5 tramas simultáneas para, en varios lugares del país, Táchira, Barinas, Caracas, entre otras regiones del país, asaltar cuarteles y iniciar, yo diría, es lo que han pretendido y es lo que voy a
a revelar con confesiones sumamente importantes de un sujeto que ya previamente había sido detenido en Barinas y ha decidido cooperar con la justicia venezolana, porque ha entendido que la vía de la violencia no es la correcta. Pero yo quisiera denominar este plan que ha sido totalmente desmantelado, develado por el Estado venezolano, como el intento de una tercera acción similar a las terribles, brutales y violentas guarimbas del 2014 y del 2017. Es decir, les quedó el trauma del fracaso, entre comillas, de la llamada salida del año 2014, reincidieron en el 2017 con más saña y pretendieron ahora en el 2024, es lo que yo observo como fiscal general de la República, como abogado penalista, como ciudadano venezolano, es un intento desesperado ya por tercera vez de que se den simultáneamente ataques a instalaciones militares y manifestaciones y violencias callejeras. Hoy vamos a presentar, en su momento lo pediré, 2 videos reveladores donde uno de los detenidos por estas tramas que mencioné y que en su momento presenté ante la opinión pública, este detenido confiesa desde cómo tenían planeado organizarse, cómo tenían planeado lanzar las movilizaciones callejeras de protestas violentas y el financiamiento de las mismas. Quiero agregar que ese plan ha sido ya develado y voy a hablar de la persona en concreto que ha participado como cooperador de la justicia para llegar a estas conclusiones. Me estoy refiriendo a Emil Bran Ulloa. A raíz de dicha detención, se develó literalmente un plan para desatar una ola de violencia callejera en pleno periodo electoral. Dígame usted, ¿en qué país del mundo esto ocurrir y decir que quienes lo están haciendo son actores de la democracia? O sea, en un periodo electoral usted lo que tiene que buscar votos, usted tiene que presentarse en asambleas, un proyecto de gobierno, no estar amenazado. Todo eso que él dice que se hace en periodos electorales es lo que está haciendo María Corina Machado y Vente Venezuela. Y es lo que ellos no le permiten hacer. No le permiten inscribirse, la inhabilitan, no le permiten hacer vida electoral, no le permiten hacer campaña. Cada vez que se presenta en un sitio le mandan a todos los esbirros y todos los criminales que tienen ellos guardados para amedrentar y para ejercer violencia. Él está hablando de las declaraciones de Emil Bran Ulloa, que es dirigente de Vente Venezuela en Barinas, que es el último que ellos detuvieron antes de estos 2 de hoy, ¿no? Pero antes recuerden que ellos habían detenido a otros dirigentes de Vente Venezuela, entre ellos Juan Freite. ¿Por qué nos han sacado declaraciones de Juan Freite y del otro dirigente que lamentablemente ahora no recuerdo el nombre? Porque seguramente no pudieron obligarlos a que dieran una declaración forzada. Y este personaje, que María Corina dice que confía en él, obviamente, cada quien tiene sus debilidades. Yo siempre lo digo, a mí me detienen y me tienen a mi hija secuestrada, por ejemplo, y yo hago lo que ellos me pidan. Y eso es así. Uno no sabe cuál fue la debilidad que le agarraron al Bran para que dijera todas las locuras que ellos le pidieron decir, porque a los otros 2 dirigentes no lograron sacarle un video como el que le sacaron a Bran, que publicaron el día de hoy. Vamos a seguir escuchando. Con intervenciones extranjeras, no estar chantajeando y extorsionando y utilizando a estos tontos útiles para estas acciones criminales. Yo quiero recordar que contra Emil Bran Ulloa pesaba una orden de aprehensión por su participación en acciones violentas realizadas en la ciudad de Barinas el pasado 15 de enero. Recordemos que fue el sujeto que golpeó a unas mujeres uniformadas
policías y militares, rompió un cordón de seguridad y quiso a partir de ahí generar acciones de calle en la ciudad de Barinas, que luego iban a escalar a otras ciudades. Ese día, funcionarios policiales y militares se encontraban prestando seguridad en los alrededores de la Plaza Bolívar de Barinas, debido a que se estaba realizando una marcha del gremio de educadores, cuando de manera premeditada y dolosa, Emil Brand Ulloa comenzó a instigar a los presentes para provocar incidentes callejeros. Era parte del plan que tenía. Miren el plan, páralo ahí. El plan era que este personaje solito iba a causar el efecto dominó en todo el país. O sea, él iba a empezar a armar zaperoco y entonces eso que estaba ocurriendo en una placita en Barinas, eso iba a remontar y se iba a reproducir en todo el país. Ese era el plan. Sigue. En ese momento, dicho sujeto empujó, golpeó y traspasó de manera agresiva y cobardemente un cordón de seguridad conformada por funcionarias femeninas, logrando lesionar a 2 funcionarias policiales, a Karen Rodríguez y a Yailin Rincones, y a 2 funcionarios militares, Carmen Molina y Aniuska Díaz. Las 4 víctimas, luego que lograron contener los actos violentos, estando lesionadas, se trasladaron a colocar la denuncia correspondiente, por lo que de manera inmediata se inició una investigación por los delitos de ultraje agravado, lesiones e incitación al odio. Por estos hechos, practicamos las diligencias básicas de investigación, se tramitó la solicitud de orden de aprehensión contra este sujeto y posteriormente él fue detenido. Una vez detenido, y esto es lo importante, estas personas entran obviamente en una etapa de reflexión, de debate interior, o sea, decir, bueno, los jefes que los incitan a esto viven cómodamente, con todos los lujos, con millones de dólares enviados por fondos, muchas veces de los Estados Unidos. Miren, ahí Tarek está revelando uno de los métodos con los que ellos inducen estas declaraciones. Le dicen, mira, tú te vas a quedar preso mientras María Corina está millonaria en su casa y te puso a que tú hicieras todo esto. Entonces, mete a María Corina, mete a fulano, mete a sutano, porque esos están millonarios. Están ahí tranquilitos mientras tú estás aquí preso. Y mientras tú vas a pasar aquí 30 años preso, te vamos a torturar, te vamos a meter la cabeza en una bolsa. Entonces, esa es la reflexión interna que tiene este señor Brand. Acaba de revelarlo. Es que es demasiado obvio lo que les dicen cuando los detienen. Tú estás aquí como un pendejo, mientras María Corina está por ahí disfrutando de unos billones que le mandan de afuera, etcétera, etcétera. Habla, mete a María Corina y después sales tú. Después vas a salir de este lío porque si no te vas a quedar 30 años aquí con la bolsa en la cabeza. Sí. Otros a veces de la Unión Europea, con la fachada de ONGs, etcétera. Otros están en el exterior cómodamente viviendo y estos los lanzan, ¿verdad?, como tontos útiles a estas acciones totalmente al margen de la ley. Obviamente, luego que son detenidos, entran en un periodo de debate interno, de decir, bueno, ¿qué papel estamos haciendo aquí? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Casi todos, yo diría un 100%, les pasa lo que le pasó a este señor que vamos hoy a presentar en unas confesiones recientes de hace apenas unos minutos, unas horas, donde él refirió, vean esto, que él no actuaba solo, es lo primero, que su conducta y la de sus colaboradores responde a un plan debidamente premeditado y articulado, organizado con anterioridad a este año 2024, para someter al país a nuevas jornadas de violencia a través de planes desestabilizadores que ellos tomaron como epicentro, vean esto, ¿no? Y no es casual, al estado Barinas, donde hay un gobernador y otras fuerzas, vamos a decir así, políticas, que han sido adversas al Estado venezolano, que han, de alguna manera, es lo que yo pienso,
y observo, han querido convertir a Barinas o pretendieron hacerlo como un epicentro para esta calada de violencia. Va emparentada de manera directa con Táchira, zona fronteriza con Colombia, donde obviamente es que esto no tiene ni siquiera sentido geográfico. Esto no tiene sentido geográfico, porque llevar una rebelión desde Barinas hasta el resto del país es que geográficamente no tiene sentido geográfico ni logístico. Aquí te pelaste, porque en ese caso las estrategias militares de rebelión, y de hecho ustedes lo hicieron el 4 de febrero, no pueden arrancar desde el norte de un país hacia abajo. Eso no existe, no funciona. Que lo que ocurre en Barinas, porque además, ¿cuántas veces no ha habido problemas en Barinas? Y eso no se siente en Caracas, no se siente en Maracaibo, no se siente en Carabobo ni en ninguna de las grandes ciudades. Continúa. Mercenarios han actuado prácticamente de manera impune cuando Uribe y Duque, y ahora de una manera más encubierta en el gobierno del presidente Petro. Quisiera entonces, por favor, mostrar un primer video de unos 5 minutos. Veámoslo con atención, cómo esta persona con toda calma va explicando los pormenores de dicho plan. Adelante, por favor. Mi nombre es Emil Brano Ulloa, soy ingeniero, egresado del Politécnico de Carabobo. Mi actividad política comienza en el año 2018, cuando un grupo de la dirección ejecutiva del Estado Barinas se reúne conmigo, y en esta reunión me logran meter como coordinador del municipio de Barinas. Luego, en el 2019, me promueven al coordinador de activismo dentro de la dirección ejecutiva del Estado, quedando yo como coordinador en ese entonces del Estado comunal. El 6 de diciembre del 2023 fuimos invitados a la ciudad de Caracas por Magali Meda y Henry Aliaga a la Comisión Nacional de Conflicto. Allí se nos explicó sobre un plan escalonado de no producirse la habilitación de María Corina Machado. Se comenzarían con una protesta de calle el día del maestro, el día 15. De no producirse la habilitación de María Corina con esta protesta, se iría a la marcha del Día de la Democracia el día 23 de enero. Páralo un momentico. Está hablando de unos planes, el 15, ¿qué fue lo que dijo primero? El día del maestro. Que entonces se dio ese problemita en Barinas, que se suponía, imagínense el plan, que el problemita de Barinas se iba a extender por todo el país. Bueno, no pasó nada. Plan fallido. El otro plan fue el 23 de enero. ¿Qué pasó el 23 de enero? Porque lo que está presentando ahí Tarek son las declaraciones de una persona que dice que hubo un plan. El presunto plan no se ejecutó. Entonces, ¿dónde está el delito? ¿Dónde está el delito? Porque no hay pruebas de que en esa fecha ocurrió nada de lo que él decía que estaba planificado. Vamos a continuar escuchando. Hasta llegar al día 12 de febrero, el Día de la Juventud. Todo esto... Páralo ahí. ¿Qué pasó el 12 de febrero, Día de la Juventud? Nada. Entonces, hasta ahora, los planes de los cuales habla este señor Brand o no existieron o no se dieron. Pero es que eso es la nada. Estamos hablando ya de 3 fechas donde no ocurrió nada. Continúa. Una fuese habilitada. A esta ensalada de protesta, el día 12 se iba a sumar los estudiantes en conjunto con los comanditos a nivel nacional. Todo esto para aumentar los disturbios y las acciones de calle de manera tal de producir la habilitación de María Corina Machado por parte del gobierno nacional de manera obligada. Mira, por cierto, páralo ahí un momentico. Él habla de unos estudiantes que yo no sé quiénes son. Porque es que eso se quedó en el pasado. En Venezuela ya no hay estudiantes universitarios que protesten. No protestan ni porque tienen problemas en el comedor de la universidad. Entonces, yo insisto,
esa rebelión, ese zaperoco, ese lío, esa guarimba, esa tumbada de gobierno, ¿por qué no ocurrió el Día del Estudiante? Si estaba tan bien planificada y financiada, según lo que este mismo señor dice. Continúa. Precisamente hacer que esta marcha, las masas, se generar violencia de manera tal que estamos reprimidos por los medios de seguridad y de esta manera generar una matriz de opinión internacional y nacional que le permitiera a Barinas victimizarse y eventualmente llamar la atención a los demás estados para que se sumase a dicha protesta. El día 27 de diciembre viaja a Barinas Edgar Viares para contactarse con el general retirado Osvaldo Bracho. Él se reúne y Osvaldo Bracho le indica que los militares en el exilio, que era el plan, ya estaban siendo controlados y contactados por Julio Borges y Antonio Ledesma. Páralo ahí. Esta era la parte, esta es mi parte favorita. Yo no sé si es que lo veas hasta ahí. Esta es mi parte favorita. Miren, no hay un militar en el exilio que sea tan estúpido como para reunirse con Julio Borges. Porque militar que se reúne con Julio Borges, y eso está comprobado en la historia de todas las conspiraciones que han sido develadas, todas las conspiraciones de las cuales ha tenido información Julio Borges han sido develadas por Julio Borges. Eso se ha denunciado en este programa, eso lo han denunciado los propios militares que han estado presos y ahora están en el exilio. ¿Qué militar en el exilio? Que me responda cualquier militar en el exilio. Yo soy lo suficientemente bruto como para reunirme con un tipo llamado Julio Borges que ha venido denunciándonos permanentemente cuando se ha enterado de que hay una conspiración, una organización, un plan, etc. Yo dejaría esto hasta aquí, pero le voy a pedir a producción que continuemos hasta el final. Pero ya aquí se cae todo. Porque ya va. Porque, miren, reunirse con Julio Borges, que un militar se reúna con Julio Borges, eso es una boleta de captura. Directamente. Y eso lo sabemos todos, pero sobre todo los militares, que hay testimonios de militares que ya están en libertad porque se escaparon, porque ya pasó el tiempo y los dejaron en libertad, etcétera, que han caído porque Julio Borges los delató. Pero el otro caso, Antonio Ledesma. Después que Antonio Ledesma estuvo aquí en el programa, diciendo las cosas que dijo de la Unión Cívico-Militar, de que esto y lo demás allá, bueno, se convirtió obviamente en un personaje con el que ningún militar se va a reunir porque está en el ojo del huracán desde que dijo eso. O sea, ningún militar se va a reunir con Antonio Ledesma para hacer ningún plan. Escogieron a las dos personas con las que ningún militar en el exilio se reuniría, ni se va a reunir. ¿Qué pelón tan grande te metiste ahí en ese guión, Tarek William Saab? Vamos a seguir escuchando. Propuesta por Magalí Leiva, Edgar Viares y Osvaldo Bracho, en conjunto con Antonio Ledesma y Julio Borges, iniciarían la segunda etapa de este plan, que es la entrada de militares en el exilio que entrarían de Cúcuta a Táchira para lo que tiene que ver con la toma de bases militares. Esto iría en conjunto con una matriz comunicacional. Páralo ahí, por favor. Páralo ahí. Repito, ningún militar va a aceptar un plan que le proponga Julio Borges de salir de aquí del exilio, meterse por Cúcuta. Cúcuta queda en Colombia, país que maneja Petro, ¿verdad? Para meterse en Venezuela. Porque entrando en Venezuela, y si no es en el propio Colombia, ya Julio Borges los vendió. Julio Borges es especialista en eso. ¿Qué teoría tan absurda y tan mal montada? Ojalá escriban aquí en los comentarios de este programa los militares que ya están en libertad, ya pueden hablar porque están en el exilio, porque se escaparon, repito, etcétera, y contar que estuvieron presos porque Julio Borges los delató. Y eso lo saben todos los militares en el exilio. Continúa. Nacional, donde la estaría controlando
Fernando Martínez Notola, todo para generar que la comunidad internacional genere presiones para que auditen a María Corina Machado. La realidad del plan hasta el final, su verdadera intención no es generar política, sino subvertir el Estado, generando acciones descentralizadoras, usando como detonante a la gran alianza territorial dirigida desde Caracas por Minor Hernández, aglomerando las masas desde los gremios sindicales de educación, salud y todo lo que tiene que ver con los estudiantes, de manera tal de que esto le permita a cada uno de los sectores incentivar a un ala militar que desemboque a la afectación de las empresas energéticas y lograr poner contra las fuerzas y jaque al gobierno venezolano, solo para cumplir los deseos de Corina Machado de ser candidata a presidencia. En enero del 2022 fue creado el proyecto Gran Alianza Territorial por la secretaria político nacional, Minor Hernández. Es un proyecto secreto donde no podía pertenecer ningún miembro de la estructura del Estado. En ese momento propusimos al profesor Aldo Jiménez y un ex profesor. Este proyecto tenía dos vertientes: producir acciones de calle, protestas, disturbios, de que se hicieran de manera, si se quiere, bien escondida, de manera tal de que nadie supiese de dónde se estaba impartiendo la obra. Y era para estos momentos donde iban a haber acciones de calle. Iban a haber acciones de calle. Iban a haber acciones de calle que nunca hubo. Miren, imagínense a Ignora dirigiendo todo eso. Ignora es una señora, además frágil. Ustedes vieron el video de cómo se la llevaron. Ni siquiera son capaces de inventar que es un macho el que está organizando esto. Es Ignora la que lo está organizando. Hay otra parte del video, vamos a seguir oyéndolo, porque hay otra parte donde viene el tema del financiamiento. Vamos a seguir escuchando las barbaridades de Tarek. Bueno, hay un dicho muy popular que dice: a buen entendedor, pocas palabras. Más bien aquí ha habido muchas palabras y todos hemos entendido demasiado. Si me permiten, quisiera, de lo que ha dicho este señor, Emil Brand Ulloa, expresar un poco el resumen, ¿no? En primer lugar, él informa de los cargos que ha tenido en la estructura desde el año 2018 hasta el año 2024. Lo dice claramente. No es de ahorita. No es que ayer lo captaron hace un mes, no. Para los momentos casi una década, ¿no? Para los momentos ahí. Ajá. ¿Y cuál es el delito de que él ejerza un cargo político en un partido? ¿Cuál es el delito ahí, Tarek? Explica el delito. No fue que lo captaron, viene desde hace no sé cuánto tiempo. ¿Cuál es el delito? La misma línea anteriormente para él de propiciar violencia, acciones desestabilizadoras. Ya él es otra persona, reflexiva, más serena, ajeno totalmente. La verdad es que el asunto es de mucha gravedad, pero esto lo que me da es risa. Es que como que el pastor Tarek William Saab convirtió al evangelio a este señor a punta de coñazos, a punta de tortura, porque esa es la forma de convertirlo en otra persona. No hay otra manera de convertir a un dirigente que ha estado precisamente como dice Tarek, desde el 2018 hasta ahora, al lado de María Corina. No hay forma de convertirlo al evangelio, como lo quiere decir el pastor Tarek William Saab, sino a punta de tortura, de violación de sus derechos humanos. A punta de eso fue que lo convirtieron. Continúa. Véalo usted, ahora vamos a mostrar un segundo video. Comparémoslo, todavía no, después cuando yo lo pida. Comparémoslo con aquel que le cayó a golpes a las funcionarias femeninas y empezó a gritar consignas totalmente indecorosas a quienes allí se encontraban.
Dicho detenido manifiesta que el 6 de diciembre pasado en Caracas, Magali Meda y Henry Por cierto, páralo Alviares, ahí, que toda esta cosa de el amorcito que él le está demostrando a Bran es para después liberarlo y decir, porque ya se convirtió, lo vamos a liberar. Porque lo que nos interesaba era que dijera esto. Y lo van a liberar. O lo van a colocar en una celda de mínima seguridad, etcétera. Porque ya Tarek casi que dice, estoy enamorado de este tipo. Porque lo convirtió de una manera que ya Tarek está enamorado, pues. Vamos a seguir escuchando. dan instrucciones sobre acciones desestabilizadoras que debían iniciarse el 15 de enero. Pero una gente, yo quiero preguntar aquí, pero seamos sensatos, no nos vayamos a los extremos, que no nos domine lo ¿Cuánto le irracional. falta el video? Esto se merece Venezuela, empezar un enero como querían estas personas, empezando el año 2024 en una zona bañada de sangre, de refriegas, de asalto a cuarteles, de manifestaciones callejeras. Hagamos una encuesta ahorita en este minuto, en este momento. ¿Quién desea en este país la reedición de los embriones de guerra civil 2014-2017 Páralo que ahí. se iniciaron con... Es que la encuesta, por cierto, que la hizo Mega Análisis, y la encuesta dice que lo que quieren es votar por María Corina. Entonces, ¿para qué a María Corina y a 20 Venezuela le va a interesar todo lo que él dice que se iba a hacer, que no se hizo además? Porque nadie le hace la pregunta a Tarek de por qué no se hizo todo eso si estaba planificado y financiado. Porque después ustedes van a ver el video donde dice que estaba financiado y bien financiado, con bastante platica. Entonces, ¿por qué no se hizo? Entonces, ¿por qué a María Corina le conviene eso y no ir a una elección en la que va sobrada para ganar? Lo que dicen las encuestas no es eso, Tarek. Lo que dicen las encuestas es que la gente quiere votar por María Corina. Eso es lo que dicen las encuestas. Vamos a seguir escuchando. esa proclama nefasta, donde una de las protagonistas, vean esto, no es casual, más estelares de ese proyecto, La Salida, del 2014, es, según revela Emilio Gran Ulloa, la principal autora intelectual de toda esta escalada que pretendió realizarse empezando un año. Cuando la gente quiere empezar un año es a trabajar, a estudiar, a hacer deporte, hacen votos. Debió realizarse nuevamente, Tarek, debió. ¿Y por qué no se realizó? ¿Por qué no se realizó? Estás hablando de unos planes fallidos. Estás hablando de unos planes que no se ejecutaron. Estás hablando de unos planes contados por una persona que obviamente ha pasado por un proceso de tortura, de presiones psicológicas. ¿Por qué? ¿Por qué no explicas por qué no se dio el plan? ¿Por qué no se ejecutó el fulano plan? Sigue. Porque todo sea positivo, mejor. Eso es lo que hace todo el mundo a partir del 31 de enero y todo a partir del 31 de diciembre y todo enero. Pero no, esta gente tenía este plan. Asalto de cuarteles simultáneos con manifestaciones callejeras para forzar algo. Vean la realidad. Yo creo que una manifestación de un enjambre de avispas en un árbol ha tenido más movilización de lo que esta gente pretendió a partir de enero, febrero, de bañar de sangre el país. Yo quiero igualmente destacar que él revela ahí que debían incitar a la violencia, provocar la actuación de los funcionarios militares y policiales, para ellos victimizarse, y desde Barinas activar la desestabilización progresiva del país. Increíble. Asimismo refiere que el 27 de diciembre viaja a Barinas, otra vez aparece Henry Alviares, para contactar al general retirado Osvaldo Oracho, quien tenía la coordinación de militares en el exilio, y él lo revela allí, junto con Julio Borges y Antonio Ledesma. Reincidentes a capa y espada contra la paz, contra la democracia, prófugo de la justicia, con antecedentes penales terribles. En el caso de Borges, haber matado literalmente a un niño y huir como un cobarde, luego de haber hecho esa acción brutal. El detenido de no sufrir
de que no surtir efecto las marchas manipuladas en la calle, Henry Alviares con Julio Borges, Antonio Ledesma y Osvaldo Bracho activarían la segunda etapa con la entrada de los militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira. Lo está revelando él de manera totalmente serena, y así generar una matriz comunicacional nacional e internacional controlada por parte, en este caso, del expresidente de CanTV, Fernando Martínez Mótola. Qué motolito. Mira, por cierto, Mótola. Ese señor, yo voy a buscar aquí en Wikipedia, debe tener como 99 años. Ese conspirador que iba a... ¿Acaso que en este mundo es necesario un Fernando Martínez Mótola para que la información se globalice? Cuando tú te metes en las redes y viralizas una cosa como esta de una sola vez, entonces yo sigue poniendo, porque yo voy a ver cuántos años tiene Fernando Martínez Mótola, que debe estar por los 99 años más o menos. Quien lo viera, ¿no? En su momento. Quien lo viera en su momento. Igualmente refiere que la misión del plan hasta el final era generar desestabilización en el país, aglomerar a las masas utilizando a los gremios sindicales y estudiantiles para incentivar a un ala militar para que ésta atentara contra las empresas energéticas del país y poner en jaque al Estado. Oye, pero es algo que, Ay, ya va, que no deja de... Aquí dice, nacimiento siglo XX. Estoy hablando de Fernando Martínez Mótola, pero no dice ni siquiera el año. Siglo XX. ¿En qué año empezó el siglo XX? Alguien que me lo diga ahí. Siglo XX. Hablan de que él nació en el siglo XX, Fernando Martínez Mótola. Y que además, fue... Mira, no, es que no hay ni siquiera información ya de Fernando Martínez Mótola, porque esto fue hace tanto tiempo que ya Wikipedia no tiene la data. Simplemente aparece el nombre y que nació en el siglo XX. Ajá, sigue. De asombrarnos, pero al mismo tiempo yo estoy convencido que causan el repudio nacional e internacional, porque esto no es hacer política, esto no tiene nada que ver con lo que uno aprendió en la antigua escuela, de la lucha social, del debate ideológico, de la búsqueda de, yo diría, de un mundo mejor. Esto es simple y llanamente reeditar fracasos tras fracasos anteriores y colapsarlos en un año que para todos los venezolanos tiene que ser un año de paz, de debate democrático, de estabilidad y de progreso. El detenido refiere que en enero del año 2022 le explicaron el proyecto Gran Alianza Territorial. Vean cómo va todo esto progresivamente llevándonos a otros planos, ¿no? Gran Alianza Territorial, coordinado por Dignora Hernández, el cual debería ser secreto y no lo podía conformar ningún actor activo en el Estado, y que este proyecto buscaba producir acciones de calle para subvertir el orden. Totalmente terrible todo esto, y quiero también, en medio de estas confesiones, informar en tiempo real, de las detenciones por todo esto que he aquí informado y explicado, de Henry Alviares y Dignora Hernández. Han sido detenidas estas dos personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Bran Ulloa. Esto nos ha llevado al avance de las investigaciones, esto nos ha llevado a continuar el trabajo limpio, pulcro. Aquí van a salir ahora ¿qué? Va a salir la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, o las ONG está muy excelsamente financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que esta persona previamente detenida por una orden de aprehensión a raíz de esta confesión van a decir ahora que son desapariciones forzadas. El colmo de los colmos, porque ya es una repetición cuando ocurren eventos como este, que antes nunca
pudimos ver a estas personas que se rasgan las vestiduras con quienes de manera explícita participan en acciones violentas contra la democracia venezolana, yo no los vi ni en la década de los años 70, 80, 90, decir ni siquiera el 1% lo que aquí ellos dicen ahora, cuando sí, efectivamente, una periodista como Dori Francia... Para aquí un momentico, porque todo aquí se le ve cómo le duele a Tarek lo que está ocurriendo a nivel de la justicia internacional con Venezuela. Porque Tarek sabe, si alguien en ese régimen sabe lo que les espera con respecto a la justicia internacional, ese es Tarek William Saab. No sé si podemos rodar un poquito el video para ver la parte del financiamiento, producción, porque para que no se nos haga tan largo y la gente no se agote, porque hay una parte en la que hablan del financiamiento que supuestamente tenía este grupo de María Corina para todo esto. Bueno, como dice Tarek, que viene de la USAID, el financiamiento, y la USAID cada vez que hace un aporte lo tiene que publicar por ley, porque ese es dinero aprobado por el Congreso. Entonces vamos a continuar escuchándolo. Tarek, o Irma Barreto, por escribir una crónica sobre la fuga de la cárcel La Pica, o la periodista que en una revista escribió en los años 70, durante el gobierno de Caldera, sobre el tema de la chatarra militar, la compra de chatarra militar. Jamás, para no hablar de los miles de estudiantes acribillados en las calles a plomo, muchos de ellos, entre ellos Enrique Rodríguez, por escribir una consigna en una pared allá en Puerto La Cruz, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, para no hablar de los 3.000 desaparecidos que nunca sus madres, sus padres pudieron encontrar sus restos durante la década de los años 60 en la llamada lucha contra insurgencia, para no hablar de los 3.000 muertos en la masacre del Caracazo, donde ustedes vieron, por favor, ese ensañamiento contra, por ejemplo, lo que vemos ahora contra el Estado venezolano, cuando efectivamente allí sí se practicaba el terrorismo de Estado. Ahí está, contra personas. Ahí está, se le ve, está respirando por la herida. Y señores, los que no crean en que se está haciendo algo en la Corte Penal Internacional, algo a nivel de justicia internacional, miren este video y mírenle la cara a Tarek y la rabiecita que carga, porque sabe lo que sí está pasando a nivel de justicia internacional contra todos ellos que han violado los derechos humanos. Inocentes, muchas de ellas ni siquiera detenidas cometiendo algún delito, sino en la Plaza Bolívar marchando. No, señores. Todo lo contrario. Yo quiero que veamos entonces el segundo video, donde él habla del financiamiento de estas acciones criminales. Por favor. En cuanto a cómo se financian las actividades de María Corina Machado, sé que el dinero proviene de ONG extranjeras, por lo que los dirigentes principales movilizan muchos dólares en efectivo, porque cada vez que realizan visitas a varias entidades a nivel nacional, ellos entregan este dinero. A mí, en lo particular, se me entregó $18,000 y con la salvedad que para las actividades planificadas en lo que tiene que ver con el 23 de enero y 12 de febrero, iban a incorporar a los jóvenes para generar muchos más actos de calle en relación a lo que tiene que ver con quema de caucho, quema de contenedores, quema de edificios públicos, para provocar a la fuerza del Estado y hacer cometer hechos de sangre, todo para llamar a la cuestión de los derechos humanos. Esto sería reforzado también por Linora Hernández con la célula secreta que estaban esparcidas en todo el territorio nacional. Párale un momentito. Primero se nota que está leyendo, obvio, ¿no? Mírenle los ojos como los mueve. Es obvio que está leyendo, pero es que además, ¿dónde están los $18,000? Porque ¿en qué se usaron? ¿Dónde está? ¿Ustedes saben lo que son $18,000? Porque era para mover en febrero, el 23 de enero, el Día del Maestro. ¿Qué fue lo que movieron con los $18,000? Pero además, lo que viene ahí es lo siguiente. 2 puntos.
Está hablando, ya va. Él está hablando ahí de entidades bancarias que entregaban el dinero. Lo que viene ahí es una persecución contra los bancos que el régimen quiere apretar y decir que esos fueron los bancos que entregaron el dinero. Entonces, entidades bancarias, y no mencionan cuáles son las fulanas entidades bancarias que presuntamente entregaron el dinero. Miren, yo lo dije en el segmento anterior, bastante que a mí me consta que vi a Dinora Hernández pelando, con una situación económica terrible, pidiendo dinero para ayudar a personas de 20, a vecinos, a amigos, bastante que lo vi con mis propios ojos, y la propia Dinora con una situación económica terrible. Entonces, no, ellos le entregaron $18,000 a que no se sabe dónde está, porque esa pregunta no se la hicieron en el interrogatorio. ¿Dónde están los $18,000? Vamos a seguir escuchando. Actividades se hicieran de manera más organizada y, por supuesto, producir lo que son las células de coquín en todo el territorio nacional. Esto, por supuesto, con una actividad de financiamiento que solamente lo conoce Dinora Hernández, y pues no vamos a pegar tanto eso. Bueno, Dinora Hernández, hoy detenida, tendrá que explicar lo que no se le dijo a este hoy detenido, que ha confesado todo lo que hemos ido oyendo de manera progresiva, que no nos debiera sorprender porque es una reedición sistemática, pensada desde afuera, a partir de lo que ocurrió en abril del año 2002, cuando fue por menos de 48 horas derrocado el ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez. Muchos jóvenes asesinados en las calles, buscando, como pudimos ver en aquel momento, por la vía violenta del golpe de Estado, lo que no han logrado por la vía democrática y la de los votos. Incluso vean qué manera tan, yo diría, vil, repudiable, utilizar el tema de los derechos humanos para generar acciones desestabilizadoras, de promover la mala imagen del Estado venezolano. Los derechos humanos no nacieron para eso, mis queridos amigos. Vamos a dejarlo hasta es ahí, una lucha, porque ya va a empezar con la lloradera que tiene, porque los derechos humanos les están pegando duro lo que la comunidad internacional está haciendo contra ellos por violar derechos humanos. Les está dando muy duro, y Tarek se le salen las costuras, se le ven las costuras, y se nota que está bien preocupado por esta situación. Se cae por sí mismo todo el argumento, y creo que el régimen está dando palos a la lámpara, porque tal como dijo María Corina Machado, están en el momento más débil de toda su historia. Vamos a ir a un corte, al regreso seguimos con Agarte.